Soy Gustavo Castro, director financiero de Pharmaquatrium, empresa que se dedica a la transmisión de oficinas de farmacia, y me acompaña Irene González Ors, caso de éxito de una compra con nosotros en Campo de Mirra, En Alicante. Alicante, Sí, muy bien. conocida en redes sociales como Boticonsejo, con muchos seguidores. Enhorabuena, poquitos. Irene, por tu Gracias. trabajo en redes. Gracias. Y vamos a hablar de un proceso de compraventa, unos pasos que nos encontramos desde que se inicia o farmacéuticos como vosotros estáis pensando en vender o comprar una farmacia, hasta el momento que se ejecuta la compraventa y estamos dentro. Yo comentaré desde la parte de intermediaria y algunos casos de vendedor, y Irene nos Como dará Mi visión. de su experiencia como compradora. En un proceso de compraventa hay muchos pasos. Es un proceso largo que hay que masticarlo, que puede durar incluso años, en el que detectamos varias fases. Hicimos un índice con 7 pasos que vamos a detallar, que son los más importantes y trascendentes en la toma de decisión, y en el que hay varios cambios de momentos, puntos de inflexión, altibajos, de nerviosismo, riesgos, momentos en que prima lo económico, momentos en el que prima toda la documentación, análisis. Vamos a detallar un poquito los pasos que nos encontramos en una transmisión. En un primer momento, desde Pharmaquatrium, lo que detectamos y que es repetitivo en la mayoría de vendedores son unos miedos que se dan por una aversión al cambio. ¿Por qué? Temor a lo desconocido. Cuando nos enfrentamos a nuestra primera transmisión de oficina de farmacia, nosotros como personas, nuestro cerebro siempre, antes de tomar una decisión, busca en los recuerdos, en hechos pasados que ya hicimos. Cuando nos enfrentamos a una primera transmisión, en nuestro recuerdo no hay esa forma mecánica de ejecutar, por lo que se genera ansiedad. Es común en todos los vendedores que van a vender por primera vez que exista una ansiedad ante la toma de decisión. Sabemos que va a haber un cambio. Farmacéuticos vendedores que lleváis muchos años dentro de la farmacia, sabemos que a partir de este momento vuestra vida va a cambiar. Y aquí es donde está la famosa zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Una zona en la que estamos cómodos. ¿Quiere decir esto que todo lo que pasa dentro de nuestra zona de confort es bueno, maravilloso y agradable? Pues dentro de la zona de confort lo que estás es cómodo, pero pasan cosas buenas y no tan buenas. El ejemplo que pongo siempre, yo como veis, no soy, o escucháis, no soy madrileño, soy gallego, y cuando llego a una ciudad como Madrid y bajo en Barajas el avión y cojo un taxi y veo en las caravanas que van hacia el centro, pues gente dando de comer al niño desayunando allí con el bocata, gente maquillándose, pues digo, ya tienes que estar en tu zona de confort para hacer esos actos todos los días dentro de un coche, en un atasco. Y no creo que ninguna de esas personas, si pudiese, no prefiriese hacerlo con calma en su casa. ¿Qué os decimos aquí? Que la zona de confort es muy pequeñita y fuera de ella hay un universo de oportunidades. Y enfrentarse a nuevas situaciones. Sabemos que a partir de este momento que tú transmitas la farmacia, va a haber nuevos hechos o va a haber cambiar tu vida. Nuestro cerebro funciona como un senderito de montaña en el que el labrador va todos los días con su rebaño. Son sinapsis neuronales que se van uniendo y hacen caminitos. Cuando hay una desviación de este tipo, pues surge la ansiedad de cara a la transmisión. Y ahora nos va a contar Irene cómo ella procesó esos miedos, si es que los tuvo, que igual no tuviste, bueno, tuve muchos. Antes de comprar su farmacia. Por supuesto que los tuve. Bueno, voy a intentar miraros a todos, pero es un poco imposible aquí. Pero lógicamente tuve un montón de miedos. Primero sobre desconocimiento sobre las gestiones, que en ese momento pues yo nunca había llevado una farmacia, entonces sí que es cierto que al principio no tenía ni idea ni conocimiento de ellas.
Vuelo, también te empiezan a contar compañeros 1000 experiencias malísimas que piensas que te van a ocurrir todas a ti, porque pues puede pasar. Pero en ese momento no sabes, te van diciendo una cosa, te van diciendo otra y dices, ya verás, todas me pasan a mí. Luego, el endeudamiento que te puede ocasionar, el miedo a que no salga todo tan bien como lo tenías pensado y enfrentarte a esa situación, pues es una situación compleja en donde pues a veces pones en juego muchas cosas, a veces no solo tuyas, sino también tus familiares que te apoyan en esos momentos. Luego, si realmente será una buena decisión o en el sitio donde estabas, en el momento en el que estabas bien en esa situación de comodidad y cambiar todo de forma tan brusca, no sabes si será buena idea o no será buena idea, porque pues, los cambios siempre dan miedo. Y luego la ubicación, la zona, espero la correcta, no espero la correcta, ¿cuándo llegará? ¿Realmente es esa? ¿Siempre esperas algo mejor o sea, ¿vale la pena esperarse o no? Y también no sé decir que no está aquí, pero un nuevo miedo que se me desbloqueó a mí en ese momento fue la pandemia, porque yo coincidí justo en el momento en el que nos encerraron un poco a todos, luego os lo contaré un poco más, pero ese miedo que no tenía cuando empecé todo el proceso se me desbloqueó a mitad, que no sabías un poco la situación que te ibas a desenvolver en ese momento. Ay. Y claro, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será lo adecuado? Yo creo que ese es uno de los mayores miedos que tenemos todos. Eso ya nos contarás al final. Venga, lo descubriremos. Un segundo paso es que cualquier comprador, vendedor de oficina de farmacia, tiene la duda de cómo determinar el precio de la farmacia. Aquí estamos todos en el sector, todos o mayoría somos farmacéuticos, estamos vinculados y todos estamos cansados de escuchar ¿por qué multiplicador se vende en mi farmacia? ¿A cuánto se venden las farmacias en Madrid? ¿Al 2? ¿Al 1,2,2? ¿Al 1,8? Desde Pharmaquatrium somos bastante... no nos gusta, nos enfrentamos bastante al tema multiplicador. Y os pongo un ejemplo que pongo siempre y es muy sencillo. Si tengo dos farmacias que facturan lo mismo en el centro de Madrid, 1 millón de euros, una farmacia de ellas, de estas, está trabajada en 8 horas con titular y 2 auxiliares, tiene un contrato de alquiler de 1.500 euros y la otra está trabajada 12 horas, necesita 2 adjuntos, 2 auxiliares y el contrato de alquiler es de 3.000 euros, el resultado de explotación de las farmacias va a ser muy distinto. Y a la hora de que vosotros, en posición compradora, vayáis a hacer una oferta, no va a ser la misma, porque ninguno de vosotros pagaría lo mismo por esas 2 farmacias. ¿Cómo vemos nosotros la fijación de precios? Curva de oferta y demanda. Como todos los productos de mercado. Hay una oferta de farmacia determinada, en cada zona es distinta. Aquí está el ejemplo que siempre ponemos todas las intermediarias de ¿por qué las farmacias en Cataluña son más baratas? Multiplicadores mucho más bajo, porque hay muchísima oferta. Una empresa como nosotros, en Barcelona, puede tener 80 farmacias en exclusiva captadas. En otras zonas, pues tendremos 5, 6, 7. Hay muchísima oferta. Al haber muchísima oferta, yo, comprador, tengo más opción. ¿Qué hace? Que se ajuste el precio. Cuando la oferta está establecida por zonas que no varía anualmente, el sector farmacia es un sector con muy pocas variaciones, lo que marca es la demanda. Y esta demanda puede venir determinada o influyen factores externos. Según se den esos factores externos, pues el precio de la farmacia sube o baja. El ejemplo aquí lo tenemos muy, muy claro. Este 2000, que después veremos la curva Euribor, este 2000, año pasado, 2023, el Euribor se disparó. Todos sabemos que los tipos de interés subieron un montón. ¿Qué hizo esto? Que los retornos de las farmacias de los compradores fuesen un poco menores y esto influyó en un pequeño ajuste de los precios de farmacia. Sabemos todos que las farmacias en Madrid en 2021-22 se vendían a un precio y en 2023, pues dadas estas variables externas, que hay muchas que influyen, pues pongo el caso del Euribor,
pues ajustaron precio. Por eso, lo que fija el precio de nuestra oficina de farmacia es el mercado, la ley de oferta y demanda. Y aquí nos va a contar Irene cómo ella determinó el precio de la compra de su farmacia en Campo de Mirra. Su Hombre, si oferta. mi oferta es. A ver, yo creo que lo importante es conocer los límites que tenemos cada uno y que cuando lleguemos a ese momento pues lo podamos contar, porque si te enseñan algo que es muy goloso, pero no puedes acceder a ese límite, ¿para qué lo quieres ver o para qué lo quieres saber? Quizás es mejor trabajar en esos márgenes donde tú sí que puedes tener acceso, que para mí fue una de las cosas que más me gustó. Yo llegué claramente y dije lo que había y me informaron perfectamente de las que podía. Ahí me arrepentí en no vivir en Cataluña, pero bueno, no pasa nada. Luego, las necesidades o realidades para que se pueda materializar el sueño con la farmacia que estás buscando. Yo necesitaba una farmacia también que me pudiera permitir pues, trabajar en otro tipo de cosas, pues como hago en redes sociales o hago en temas de divulgación. Entonces sí que es cierto que necesitaba una farmacia pues, con unas características en particular. Y luego las inseguridades del endeudamiento. A veces, por querer llegar a alguna un poquito más golosa, quizás sea peor. Me refiero, a veces es bueno, pues yo llegué y dije lo que quería y sinceramente me ofrecieron pues varias opciones dentro de mis posibilidades, que creo que eso es muy importante, pero para no imaginarte cosas que no son, o sea, que son imposibles al final y que es mucho peor, porque te pones con una ilusión en algo y luego ves que es inaccesible. Así que a mí, por mi parte, pues me permitirá mirar al futuro como yo lo quiero. En mi caso, pues una farmacia totalmente accesible para mí, para poder disponer de tiempo para otro tipo de cosas y un poco se adaptaba a mi realidad, que era una de las cosas que yo personalmente pues valoré muchísimo. Irene compró una farmacia rural, Sí, que está muy contenta. estoy muy contenta. Ya vamos encontrando el camino, ¿no, Irene? Sí. O sea, que está muy contenta. Cuando sabemos el precio de esta oferta que Irene hizo por su farmacia, hay que analizar. ¿Qué hay que analizar? El negocio que vamos a comprar. Es un proyecto de vida, nos vamos a endeudar. Bueno, la mayoría, ya fueron gente que no necesita, pero la mayoría sí nos vamos a endeudar. Y esto lo que necesita es analizar la farmacia que vamos a comprar numéricamente. Saber y detallar. Farmacia tipo. ¿Qué hay que detallar o qué hay que ver en una farmacia cuando la vamos a adquirir? Venta. Saber lo que vende. ¿Vale? ¿Cómo se sabe lo que vende la farmacia? Pedimos modelos declarados, sois autónomos en renta, modelos de la renta 100, 130, pedimos informes de caja de programa, pedimos confidenciales del colegio para saber la venta de seguro. De esto sacamos nuestro MIS y sabemos lo que nuestra farmacia o nuestra potencial farmacia vende de seguro y lo que vende de venta libre. Aquí ya puede ser una criba muy importante, porque si yo, farmacéutico, farmacéutica, quiero desarrollar mi actividad con una farmacia que quiero potenciar venta libre porque me gusta mucho un determinado tipo de producto, estoy orientada para farmacia, pues tenemos que encontrar algo que se nos ajuste. Esta es una primera criba, ¿vale? Para analizar la farmacia que vamos a adquirir, saber lo que tenemos entre manos. Después, hay que saber la incidencia del Real Decreto. Sí, hay un Real Decreto que mina la rentabilidad de la farmacia y tenemos que ver, según lo que tengamos de venta de receta, saber qué parte se va a minorar, porque a la hora de tomar nuestra decisión de compra va a determinar el dinero que vamos a tener en el bolsillo para saber lo que tenemos que pagar a banco, etc., etc. Siempre que compramos una farmacia, aquí es un punto muy importante y delicado que también nos encontramos con compradores de primera compra o segunda compra. Nosotros trabajamos con un simulador económico con datos reales de la farmacia, pero la parte de compras, ¿vale? Trabajamos con márgenes medios del sector. ¿Vale? Sabemos que los márgenes por ley, 27,9, y sabemos que las farmacias, tras negociación con distribuidor y laboratorios, tienen márgenes superiores. En esta farmacia, márgenes medios de en torno a farmacias rurales, pues igual trabajamos con un margen de 30,5. Farmacias estándar, 32.
Farmacias con mucha venta libre en zonas premiums, pues vamos a márgenes del 35. Por eso, nuestro proyecto futuro, el margen comercial, lo determinamos en función de las farmacias tipo con esos volúmenes de facturación. De cara a un primer comprador a veces es delicado, porque dice, no, a mí ponme el margen ley. Claro, pero cuando nos encontramos con un comprador que da su segundo paso, ya dice, Gustavo, ponme un 32% porque en la que estoy ahora trabajando tengo un margen comercial del 32,5, 33. Con esto sacamos el margen tras Real Decreto y esto es el músculo, ¿vale? Comercial, tras transacción por mostrador. Con esto es con lo que voy a tener que pagar todos los gastos de la farmacia, que hay varias partidas. Partida más importante y determinante, el gasto de personal. ¿Vale? Sabemos los convenios, sabemos cómo se mueve, sabemos, eso sí, analizamos las antigüedades de las personas que estaban en la farmacia y en los que nos vamos a subrogar, hay que respetar esos sueldos y salarios, y con eso estructuramos cómo va a ser llevada nuestra farmacia. Aquí también puede haber cambios. Puede ser que una farmacia estuviese gestionada por titular, a 2 adjuntos y 2 técnicos, porque el titular ya estaba en otra etapa de vida y no iba mucho a la farmacia, pero ahora yo que entro con un préstamo achuchado, pues igual una farmacia determino trabajar yo, otro adjunto y 2 auxiliares. Adapto a mi proyecto futuro, ajusto el personal que yo voy a tener, respetando las antigüedades. Y los gastos de explotación imprescindibles para llevar a cabo el día a día de nuestra farmacia. Programa informático, luz, agua, asesores, alquileres. Y con esto nos da nuestra EBITDA. Que con esto es con lo que nosotros tenemos que ver si vamos a poder pagar el préstamo o cuadrar cómo tenemos que cuadrar la operación ante una entidad financiera para poder acceder a la compra. De estos 140.000 euros que tengo aquí, tengo que pagar a banco, pagar mis impuestos y llevarme mi beneficio y comer de esto. Irene, ¿qué analizaste tú? ¿Qué analizo? Pues la verdad es que esto es una de las partes más importantes, yo creo que cuando decides dar el paso ya que hay que ver bien las cosas. Y quizás nosotros, pues debido a la formación que tenemos en la carrera, pues no tenemos mucho conocimiento. Entonces es importante confiar en alguien en que te diga las cosas con claridad, que te pueda informar bien y que te pueda ayudar. Porque yo al menos no era muy consciente de todo, pero he aprendido un montón desde entonces. Luego también el tema de la seriedad y el compromiso. Es importante que te digan las cosas claras, que te digan las cosas bien y que sea gente en la que puedas confiar. Y luego también adaptarse a las necesidades y a los requisitos para poder realizarlo. Lo que estaba diciendo antes, que te digan las cosas tal y como son y que luego se cumpla y que sea así, porque si no, ese gran sueño pues puede caer, pero nunca ha caído, por lo menos en mi caso. Así que un poco es la tranquilidad de seguir ese proceso, ese camino de forma clara y tranquilo de que todo va a salir bien y que no va a haber ningún problema. Aunque en esta etapa yo creo que se pasan muchos nervios. Aquí, relacionado con lo que dice Irene, información igual a tranquilidad. Exacto. Cuanto más informado, más documentación, más veas, más tranquilo vas a estar. Cuando ya analizaste la farmacia, hiciste tu oferta, tienes que saber si puedes comprar esta farmacia, si tienes capacidad de compra. Porque, como dijo Irene, hay farmacias para todos, pero Sí. cada uno tiene su perfil. Exacto. O se pueden ir dando pasitos, empezar Sí. con algo más pequeño y algo más grande. ¿Cómo se financia a día de hoy? ¿Qué 2 tips quiero que os llevéis de cómo está el mercado financiero? Primero, saber que esto que os van a hablar todas las entidades, LTV, es el porcentaje que las entidades financieras prestan sobre tasación. Vosotros cuando vendéis una farmacia o compráis, hay 22 tasadoras homologadas en España que van a darle un valor a esa farmacia. Los valores son muy similares a los de mercado, por no decir casi iguales. Y sobre ese valor de tasación, cada entidad financiera te presta un porcentaje. Hay entidades que prestan el 75, alguna
poquitas que llegan al 80, otras que están en el 70, como media están entre el 70 y el 80. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la farmacia que voy a comprar se tasa en 1.000.000 de euros, tengo que saber que el banco me va a prestar en torno a 750.000 euros. Se mueve por ahí, para que veamos. ¿Y cómo se están cuadrando a día de hoy las operaciones de financiación? Lo estándar, lo que dice el mercado, es que en torno al 70% de total de operación con gastos, farmacia, local, existencias, impuestos, gastos, se financia, y el otro 30% son fondos propios, liquidez del comprador. De este 30% de liquidez del comprador, aquí es lo que digo siempre, delante del banco todos somos distintos. Este 30% se puede cuadrar de formas muy diversas. Pues puedo tener de ese 30 un 15 en líquido y puedo tener una segunda garantía, un ladrillo, sobre el que me van a prestar ese otro 15%. Cantidades pequeñas, residuales, como las existencias, pues el distribuidor me hace préstamos a 5 o 10 años para poder acceder. Después esto hay que analizar cada caso y darle forma específica a la compra de la farmacia. Y aquí un detalle de la financiación que es importantísimo, que ya comenté antes, y os voy a poner la curva de Euribor que vivimos en los últimos 10 años. Como veis, vivíamos un mercado ideal, Euribor incluso negativo durante 6 años, y de repente, en enero de 2023, nos encontramos este muro. El Euribor pasó de ser negativo a rozar el 4%. ¿Qué hizo esto? Que las condiciones financieras se endureciesen, y os pongo un ejemplo. Por cada 1.000.000 de euros que nos prestaba el banco, estábamos devolviendo antes de 2023 con cuota principal e intereses en torno a 50, 55, ¿vale? Y pasamos a devolver más de 70.000 con los intereses que se estaban firmando a mediados del año pasado. ¿Eso qué significó? Que nuestra curva de oferta y demanda se movió y los precios de la farmacia bajaron. Hubo un ajuste de precio de la farmacia el año pasado. Desde finales del año pasado el Euribor está estabilizado, está en plano, incluso está bajando un poquillo, y a día de hoy nos estamos moviendo en ofertas de en torno al 3% dependiendo de la entidad financiera. Lo que significa que este año se atisba que va a haber mucha más fluidez en la transmisión de oficinas de farmacia. De esos 50 que os comentaba, 50 y pico, pasamos a 70 y ahora ya estamos en torno a 62, 63.000 euros de devolución por millón. Ahí hay mucha liquidez y esto va a ayudar a que vuelva a fluir la transmisión de farmacias. ¿Cómo viviste tu financiación? ¿Cómo viví yo? Pues con pánico. Porque sí que es cierto que yo, por lo menos, como os dije, compré durante la pandemia. Bueno, empecé antes, pero me coincidió la pandemia a mitad. Entonces, cuando un poco volvió toda a la normalidad, bueno, yo firmé mi contrato de arras el día antes de que se cerrara todo. ¿Vale? O sea, fue un poco como, al día siguiente era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se paró un poco todo el proceso. Entonces sí que es cierto que cuando ya volvió un poco a ponerse todo en orden y encarrilamos un poco todo, es cuando había que buscar la financiación, había que buscarlo todo y fue todo como muy deprisa. Y claro, las cosas deprisa tampoco, hay que verlas con tranquilidad, pero sí que me entró mucho pánico. Y me volví un poco, pues eso, un poco loca, como cualquier persona que estaba buscando algo de forma rápida y quizás, como vuelvo a decir, pues que no entiendo esto al 100% y que lo desconozco en parte, con lo que también me dejé aconsejar por ellos. Aunque también es cierto que el acompañamiento durante el proceso fue espectacular, pero también hay que destacar la búsqueda de ayuda y la libertad. Es decir, yo, por mi parte, también intenté buscar financiación desde mi punto de vista, o sea, yo sola, para ver si podía encontrar o no. Al final me decanté por el que me aconsejaron ellos, pero sí que es cierto que esa libertad me permitió también ver otras opciones y ver posibilidades que me permitían ver otras cosas distintas, que eso yo lo valoré mucho. Cuando ya tenemos nuestra financiación, pues nos queda ejecutar la compra.
Exacto. vamos a notaría, que es un día de muchos nervios el día anterior, con el inventario Sí. y muchos nervios. Y aquí hay unos trámites previos que son bastante trascendentales y complejos debido a la regulación. Bueno. Hay que elaborar minutas notariales. Todas las farmacias se transmiten en una notaría. Hay que elaborar unas minutas copiosas de transmisión en la que hay detalles que son importantes de cara a amortizaciones, como desglosas fondo de comercio, como desglosas mobiliarios y desglosas la licencia. Hay detalles que hay que estudiar y barajar y hay que estar metido dentro para saber lo que fiscalmente puede ser más o menos ventajoso. Y la copiosa elaboración de las minutas bancarias, que firmarías allí. De todo, ya no sabía ni qué estaba firmando. Exacto. Hay un trabajo de elaboración notarial. Hay que leerlo todo, ¿eh? Sí, hay que leer. Hay que darse de alta en Hacienda, si tienes trabajadores de Seguridad Social, hay que darse de alta en suministros, hay que subrogarse en programa informático, porque el día que sales de notaría y tú llegas a tu farmacia, aquello tiene que estar funcionando exactamente igual. Y tú tienes que estar cumpliendo todas tus obligaciones tributarias perfectamente. Y lo más copioso y donde nos encontramos con más problemático, esto es muy distinto según el lugar de España que nos encontremos, es con los trámites del colegio y de sanidad, el cambio sanitario. Hay algunas comunidades que hay una autorización previa, como puede ser Galicia, hay otras que no, como puede ser Comunidad Valenciana Sí, o Madrid, y después hay unas comunidades como puede ser Galicia, que hoy entras y a mediodía con tu escritura notarial y por la tarde estás dispensando con tu tarjeta ya, por la tarde, Colegio de Coruña, y hay otras que lo haces aquí como en Madrid y tardas 2 meses. Estás dispensando con la tarjeta del antiguo vendedor, hay un periodo transitorio que puede durar hasta 2 meses. Por eso hay un montón de papeleo, tanto con sanidad como con colegio, que dependiendo de la comunidad en la que te encuentres, pues varía. ¿Tú tardarías en torno a 15 días? Poco, muy poco. Sí. Una Sí. Comunidad Valenciana, 15 días, dependiendo de dónde estés, Sí. pues varía. Me costó más cambiar la luz que, Cambiar. que todas estas cosas. ¿Tú cómo estuviste estos días antes Yo de...? pues realmente fue pues mucho nervio, mucho estrés, a ver cómo quedaba todo, un poco los objetivos que yo quería llegar a hacer, pues quería cumplirlos. Entonces sí que es cierto que para mí pues eso. Luego, tener seguridad en esos días, porque es mucho movimiento, muchas firmas, mucho ajetreo y muchos nervios. O sea, yo todavía me acuerdo que entré el 1 de octubre y lo tengo, vamos, lo recuerdo perfectamente, el 1 de octubre del 2020 y los días de antes, todo el movimiento y luego, como me pilló la pandemia, pues también, pues esos nervios de que no podías ver a nadie, porque era todo complejo a la hora de juntarse y a la hora de hacer cualquier tipo de firma. Luego, un poco ese seguimiento y esa preocupación también para el después, que yo he de decir que durante esos días cualquier duda, o sea, era el teléfono constantemente, podía llamar a quien quisiera y podía preguntar cualquier cosa que tenía todo solucionado al instante y al momento, o cualquier duda que me surgiera, enseguida me la resolvían, que eso da bastante tranquilidad, he de reconocerlo, porque era bastante intenso todo, por lo menos para mí, que todo era nuevo. Porque aún cuando cambias de una a otra, por lo menos ya conoces un poquito las cosas. Pero de golpe y porrazo pasar de no conocer nada a decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Daba un poco de pánico. Pero yo creo que al final vale la pena. Aquí a partir de ahora, que quedan 2 puntos, pues la experiencia de entrada en la farmacia se va a expandir más Irene con su experiencia propia, pero yo quería comentar un pequeño detalle que es trascendental en la entrada de la farmacia, en vuestra rentabilidad a futuro. La amortización del fondo de comercio es uno de los claves de la transmisión y del valor de las farmacias. Hay una ventaja fiscal que nos permite que el gasto de compra que tenemos todos en el ejercicio 1, cuando nos dan la farmacia o la adquirimos, podamos imputarlo en pequeños pedacitos durante ejercicios. Por eso está comúnmente extendido dentro del sector que cuando te compras una farmacia, durante 13 años, si vas con amortización acelerada, no tributas, o durante 20 años la tributación, si vas con amortización normal, es mínima también. Vale, que sepáis que se debe a esto, que es que
el gasto total del momento de la compra, si me compro una farmacia me cuesta 1 millón de euros, Hacienda me dice, no tienes por qué meterte ese gasto completo como en el ejercicio 1. Te lo permite partir en pequeñas porciones y lo que va minorando es la base imponible año a año para que tú tributes menos tributas menos durante estos 13 años. Por eso, muchos farmacéuticos, cuando llega el año 13, dicen, Gustavo, me finaliza el fondo de comercio, ¿cómo voy a empezar a tributar? Y a partir de ese año 13, que sepáis que vuestra farmacia es vuestra, pero tenéis en muchos de ellos un socio al 30 y 40% que se llama Hacienda. Aquí está el ejemplo, ¿vale? El EBITDA que teníamos antes de 140.000 euros, estaba con un cuadre del 70-30, con un precio de compra de Madrid normal, tenemos una devolución de préstamo de 73.000, aquí tendríamos los impuestos, como hay amortización fiscal, fueron 0 y marca que nuestra liquidez anual es de 66.000. Si esta farmacia no tuviese esa ventaja de amortización, pues fácilmente estaría pagando en torno a 50.000 euros. Por lo que vemos que si le restamos 50.000 el préstamo, la liquidez, pues determinaría que la operación ya no es viable. Por eso, que exista amortización da mucho valor a las oficinas de farmacia. Tu entrada es post-pandemia. Mi entrada en mitad de la pandemia. La verdad es que en una zona pues rural donde la gente, pues yo los quiero mucho, pero llevaban otro rollo. Ellos, la pandemia allí no existía. No pasaba nada. Ni mascarilla ni nada, pero no pasa nada. Se hizo con mucha tranquilidad, intentando que todos comprendieran todo, pero sí que es de valorar el seguimiento después de la entrada, con dudas, con ayudas, con gestiones que no paran desde el día 1 que entras, la disponibilidad, que la he comentado antes, siempre estaban ahí, y luego los pequeños detalles de ayuda, de apoyo constantemente. Y luego, por último, un poco, os voy a contar ya un poquito más pues, mi proceso de compra así más a lo grande, que como os he contado, pues empezó en 2019, pero debido a la situación que pasó en el momento en el que yo firmé ese contrato de arras, pues se alargó un poquito más, y la verdad es que fue una situación pues eso, que me llevó a tardar un poquito más en la finalización, pero sí que he de decir que quitando ese miedo y esa inseguridad de intermedio, de madre mía, ¿ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que volver de adjunta. Me daba un poco de pánico en ese momento. Pero sí que es cierto que pues, yo creo que con un compromiso, con trabajo, con seguridad, de tener claro lo que quieres y lo que vas a hacer y los objetivos que quieres cumplir, la disponibilidad, al final todo se consigue. Y os he de decir que yo por lo menos tengo una farmacia rural. Mi farmacia rural es pequeña, mi población también, pero estoy cómoda porque lo que yo buscaba era disfrutar de la atención farmacéutica, que lo puedo hacer. Hago muchos servicios profesionales, incluso con una población pequeña. De hecho, es mucho más fácil manejarlos para empezar como algo nuevo. Creo que es muy cómodo. Y me permite eso, llevar mi otro trabajo como divulgación, pero a la vez poder estar con el paciente a diario es muy cercano y muy gratificante. Entonces, creo que se adapta perfectamente a mis necesidades en el momento en el que yo la estaba buscando, que era algo nuevo, que yo venía de trabajar en una farmacia grande, tenía también muchas tablas, pero necesitaba ver otras cosas distintas, y creo que a mí el pueblo, entre comillas, me lo está dando, me está permitiendo desarrollarme también en muchos servicios profesionales, y también tengo tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que ahí acertasteis 100%, y he de decir que fue ideal por lo menos para mí. Yo creo que cada uno tiene su farmacia perfecta, y simplemente con sinceridad y diciendo las cosas que quieres, creo que se puede conseguir. Creo que eso sería lo ideal. Y os lo deseo a todos, yo lo digo siempre, porque yo estoy muy contenta. Así que nada, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Irene.